Mientras nosotros tenemos muchas cosas que contar. Saben que los miércoles tenemos espacio, a pesar de que el fútbol nos haya tenido algunas semanas sin ello, con el mundo de la sociología, sobre todo cómo afecta a nuestro día a día, que es bastante importante. Natalia Simón, decana del Colegio de Ciencias Políticas y Sociología de Castilla-La Mancha. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida, bien hallada después de tantas semanas. De nuevo. Qué bien. Pero bueno, no estás tú sola, ¿eh? Mariano Urraco, doctor en Sociología, licenciado en Antropología y profesor de la Universidad a Distancia de Madrid. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todos. Bueno, dime, Mariano, que tú también nos echabas de menos. Sí, por supuestísimo. Hace ya tiempo que estaba aquí deseando volver. Bueno, el caso es que con vosotros dos y con nuestra invitada, ahora vamos a hablar acerca de algo que yo no sé si está muy presente dentro de nuestro día a día, y es el mundo de la psicopatía. Estamos hoy hablando muchas veces de cantidad de sucesos que nos hacen pensar aquello de, pero ¿cómo ha sido capaz de hacer aquello? Y al final estamos viendo que es casi que una pauta que se repite. ¿Todo es psicopatía? ¿Todo no lo es? Vamos a intentar analizarlo hoy y lo vamos a hacer con Isabel López Montejarano, ella es socióloga, psicoterapeuta Gestalt. ¿Lo he dicho bien, Isabel? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Soy Isabel López Montejano. Montejano, he dicho, no Montejarano. Sí. Perdón, en este caso, porque conocía... En este caso se me ha ido por un apellido conocido. Montejano. Isabel López Montejano. Isabel, por cierto, dirige desde hace 15 años Congruentia, es una consultoría para la salud emocional y el desarrollo personal, en la que pasa por una parte consulta de psicoterapia y por otra parte de coaching, y además imparte talleres de mindfulness y de diferentes temáticas en salud emocional. ¿Lo he dicho bien, Isabel? Sí, perfecto. Así que, bueno saberlo, porque así en este caso tú nos vas a ayudar. Y como Natalia y Mariano, yo ya los tengo muy vistos y sé perfectamente por dónde van. Yo la primera, te voy a preguntar a ti, Isabel. Sí. Vamos a hablar, si te parece, de los psicópatas, pero antes de empezar con ello, quiero que escuchemos lo que en su momento fue un bombazo de novela, un bombazo de película, American Psycho, que planteaba perfectamente lo que es un psicópata. Eres encantador, Patrick. Aún no hemos acabado. No creo que pueda controlarme. Si te quedas, ocurrirá algo malo. Me siento letal, al borde del frenesí. Creo que estoy a punto de perder la máscara de la cordura. Y ahí estaba una de las imágenes de la película, en este caso el protagonista con una motosierra. En fin, Isabel, me ha gustado en este tráiler que hemos escuchado lo de eres encantador, luego hemos visto que no lo es. ¿Qué es un psicópata? Yo no sé si tenemos que llamarlos psicópatas o sociópatas. Bueno, en este caso, la película esta que has nombrado verdaderamente habla de un psicópata. Y fíjate, acaba de poner en el tráiler, has dicho algo así parecido a no sé si voy a poder mantener la máscara de la cordura. Hay un libro de Harvey Weinstein, que es uno de los padres del estudio de la psicopatía, y ahí hace guiños a este libro, puesto que la película esta está basada en una novela. Esta película es de psicópatas. Yo quería, con tu permiso, hablar sobre todo de sociópatas y de la sociedad sociopática en la que realmente estamos inmersos. Tienen mucho de relación tanto los psicópatas como los sociópatas, pero sí que tienen unas características diferentes. Vale. Por ejemplo, iba por ver las características diferentes, por señalar qué es un psicópata y qué es un sociópata, por dejárnoslo claro. Claro, sí, porque es importante saberlo, y sobre todo dentro de los psicópatas hay, como si dijéramos, una suborden que es los psicópatas integrados. El psicópata integrado y el sociópata son muy parecidos. Pero voy a las características. Una característica principal es que el psicópata, hay estudios que nace. La persona con una psicopatía nace con ello. Tiene ya ese déficit en las emociones. Nace sin emociones, por lo menos sin emociones en positivo. El amor no lo puede sentir. Es imposible que lo sienta porque nace sin esa emoción. Y ese sería el psicópata. No todos los psicópatas, como en la película que has aludido, la de American Psycho, asesinan, son asesinos. Es más, la mayoría de los psicópatas no asesinan.
La mayoría de los psicópatas lo que sí que tienen es esa necesidad de hacer daño, de dañar. Y ahí es donde es una característica principal con los sociópatas. Los sociópatas también necesitan hacer daño, pero no han nacido con esa tara, por llamarlo de alguna manera, sino que un sociópata, pues a través de diferentes causas, la mayoría de ellas sociales, se convierte en sociópata. Pues espera un momento, Isabel, porque aquí me parece que podemos meter otra película que nos lo ilustraría y ya a partir de aquí hablamos. Porque hace 2 años y medio, una cosa así, se estrenaba el Joker, esa imagen en la que nos explicaban cómo uno de los grandes villanos de los cómics llegaba a ser quien era. Mi madre siempre me dice que sonría y ponga cara de felicidad. Dice que tengo un cometido: llevar la risa y la alegría al mundo. Es cosa mía, o a la gente se le va cada vez más la pinta. A la gente se le va cada vez más la pinta. ¿Es cosa mía o a la gente se le va cada vez más la pinza? ¿Eso sería la sociopatía, Isabel? Pues bueno, por decirlo así. El Joker es una película también fenomenal. Estás poniendo unas películas que vamos... No hay más, Isabel, te digo desde ya que no hay más, son estas dos solamente. Que las vea, porque el Joker es sensacional, me encantó también el Joker. Sin embargo, el Joker nos habla de una enfermedad mental. Y tanto la psicopatía como la sociopatía no son enfermedades mentales. El Joker es verdad que la sociedad le maltrata muchísimo, no voy a hacer spoiler, pero nos está hablando de una enfermedad mental. La sociopatía, desde luego, que no es una enfermedad mental, es una forma de ser, es una condición, tanto la sociopatía como la psicopatía, sí. Yo creo, Isabel, que está muy interesante los términos que estamos utilizando, porque precisamente tendemos, ¿no?, a utilizarlo de forma indistinta, porque a lo mejor, bueno, pues no nos paramos en el día a día a pensar cuáles son las características de un sociópata o de un psicópata, o como habías dicho tú, un psicópata integrado, enfermedad mental, etcétera. Pero sí que es cierto que para un poco centrarnos y aclarar así en bruto, yo creo que la principal diferencia es que el sociópata se hace y el psicópata nace. Y a partir de ahí podemos hablar que la sociopatía es una cosa que yo sí que quería apuntar, que es donde nosotros los sociólogos ahí podemos meter un poquito más el dedo a la llaga, que es que principalmente son las situaciones sociales y el entorno, ¿no?, en el que vive esa persona desde que nace, ¿no?, en esos primeros años sobre todo, pero también después, los que desencadenan esa enfermedad. Y aquí os hago una pregunta a las dos. No sé si estarás muy de acuerdo o no, Isabel. Ahora se lo dices tú, Natalia, pero, por ejemplo, si yo me veo condicionado por unas condiciones extremas en mi día a día, yo, que a priori soy una persona normal, ¿puedo llegar a ser un sociópata? Bueno, normalmente se desarrolla a partir de la adolescencia. Cuando una persona ya es mayor, que ya ha desarrollado su personalidad, es verdad que puede tener rasgos sociopáticos, pero no es lo mismo que ya sea un sociópata. Es decir, un sociópata, pues mira, te nombro unas cuantas características por encima. Sobre todo, no tiene empatía, egocentrismo al máximo, va a ser una persona manipuladora, va a ser una persona que toda su inteligencia la va a volcar exclusivamente en su bienestar, a costa de lo que sea, dañando, es que si daña incluso se pone satisfecho, ¿no? Es decir, misión cumplida. Daño porque me siento dañado. Entonces, estas son unas cuantas características de lo que es un sociópata, que se forma, vuelvo a repetir, principalmente esa personalidad en la adolescencia. Mariano, ¿me vais a permitir que introduzca también a Mariano y haciendo una pregunta más? Porque yo decía al principio que nosotros los que trabajamos con la información y la gente cuando de repente conoce determinados sucesos se plantea aquello de cómo es posible que haya
que hayan hecho determinadas cosas. A mí reconozco que en las últimas semanas uno de los casos que me ha impresionado es el de la chica violada de Igualada, a la que han destrozado completamente, que a día de hoy sigue en la unidad de cuidados intensivos, sigue recuperándose. Decía Isabel hace un momento, Mariano, que uno de los rasgos propios de los sociópatas es que llega a necesitar el beneficio propio, llega a querer conseguir el beneficio propio sin importarle los demás. ¿Este tipo de situaciones que yo menciono entrarían dentro de la sociopatía, Mariano? Bueno, eso seguramente Isabel tendrá mejor opinión al respecto de qué hay detrás, ¿no? en la cabeza de este tipo de... Isabel ahora nos enseña, no hay problema, si estamos aquí para hablar. Sí, estamos aquí para aprender, yo por lo menos estoy aquí escuchando a ver cómo era la cuestión. Claro, si nos vamos a casos tan extremos, pues ahí habría que entrar, digamos, en la psique del individuo, ¿no? Y habría que ver, pues, qué es lo que pasa por su cabeza, ¿no? Pero en situaciones mucho más cotidianas, el hecho de que los individuos sean más o menos egoístas tiene que ver con lo que ha planteado Natalia, ¿no? Con las condiciones sociales en las cuales nos movemos y muchas veces con las condiciones sociales en las cuales nos tenemos que mover. Es decir, no podemos elegir la sociedad en la que vivimos, no podemos elegir cómo funciona el mundo, y a eso nos tenemos que amoldar, y en ocasiones de una forma puramente egoísta, ¿no? Entonces, claro, no todos somos psicópatas, no todos somos sociópatas diagnosticados, por así decirlo, pero sí que nos movemos en un mundo más o menos hostil que saca de nosotros muchas veces lo peor, ¿no? Y ahí es un ejemplo clásico que los sociólogos siempre trabajamos, pues el nazismo, ¿no? Sin ir más lejos, ¿no? Como una sociedad entera se dio a una situación de barbarie como la que vivió la sociedad alemana de aquella época. Claro, es que también es verdad una cosa, el sociópata inicia, ¿no?, de alguna manera estos rasgos que decía Isabel desde los primeros años de vida, ¿no?, ya, y se desarrolla en la adolescencia, pero luego cuando somos adultos tenemos otros elementos que influyen. Yo sí que quería traer aquí, y ahora preguntar a Isabel si está un poco o no de acuerdo con Mariano y conmigo, en el hecho de que el concepto, por ejemplo, de salud. Yo llevo años utilizando un concepto de la Organización Mundial de la Salud y que lo define así, muy sencillito, es decir, triple bienestar psíquico, físico y mental, no solo la ausencia de enfermedad. Y dentro de ese bienestar social no solamente es tener buenas relaciones sociales con amigos, familia y demás, sino también tener una serie de condiciones sociales, una vivienda digna, un salario, un empleo bueno y demás, que te guste, que estés satisfecho, para poder también desencadenar esa salud social, que yo estoy convencida que también repercute en esa salud mental, y luego también en esto, en que se pronuncien nuestros rasgos que Isabel bien ha explicado, se consolidan más en la etapa adolescente. Isabel. Pues efectivamente que, todas las condiciones sociales pues intervienen en lo que puede ser una persona sociopática o con rasgos sociopáticos. Pero siempre ha existido, es decir, la maldad humana o la persona que es mala y que necesita dañar siempre ha existido. Solo que es verdad lo que dice Natalia, lo que dicen mis compañeros, que cuando las condiciones externas no son favorables, sale lo peor de nosotros mismos. Y ahí es verdad que los sociólogos tenemos que estar al tanto, pues para parar todos esos rasgos a nivel social, que lo que hacen también es muchas veces dar coartada a toda esa gente que se está comportando de una manera depredadora y no les paran los pies. No solo no les paran los pies, sino que a lo mejor hasta lo toleramos, lo vemos como normal. O sea, Isabel, que en principio, si vemos que hay algo malo y no lo frenamos, ¿todos podemos ser causantes de una sociedad sociopática? Efectivamente, es que todos formamos parte de la sociedad. Y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, en la Gestalt lo decimos mucho, la psicoterapia Gestalt lo decimos mucho, y es el darse cuenta, el darnos cuenta que estamos apoyando como sociedad, que estamos viendo como normal cuando no lo es. Es que estamos tolerando muchas situaciones ya no extremas. El caso que todos estos casos que salen en la prensa, no me refiero a esos casos de la prensa, me refiero a situaciones normales. Voy a ponerte dos ejemplos, sí. O mejor dicho, uno que quizá en España casi que tenemos como de referencia. La sociedad vasca que justificaba el terrorismo de ETA.
Por ejemplo, ¿eso sería una sociedad sociopática? Sociopática, pero brutal, que una sociedad justifique el asesinato, eso desde luego no podemos decir que esa sociedad tenga salud, efectivamente, dentro de que es verdad que la sociopatía no es una enfermedad, pero sí que hay sociedades más saludables que otras. Esa sociedad, desde luego, no la podríamos calificar como saludable. ¿Y cómo curamos a una sociedad sociopática? Y esto es una pregunta para los tres, porque hemos visto cómo... Yo creo que hay dos casos paradigmáticos. Uno, el que acabamos de mencionar, que a nosotros nos tocaba de lleno. Otro, por ejemplo, la sociedad nazi, la Alemania nazi, en la que nadie quería ver una realidad que era parte de su día a día. ¿Cómo somos capaces de sanar una sociedad sociopática si ella parece que no se quiere sanar a priori? Claro. Uy, aquí os lo he puesto muy difícil, me da la sensación. No, es que estamos esperando uno por otro. Sin contestar yo, porque... bueno, digamos, empieza, voy yo repartiendo juego. Empiezas tú, luego Mariano y luego Natalia, que la tengo aquí al lado. ¿Te parece? Vale, sí, mejor. Sí. A ver, una de las principales cuestiones es darnos cuenta. Y ahí los sociólogos tenemos muchísimo que intervenir en hacer ver a la gente lo que acabo de decir antes, que cosas que tratamos como normales no lo son. Y además, pues, publicarlo, por así decirlo. Mirad, fíjate, los periodistas también tenéis mucho que hacer en ese sentido, ¿verdad? En no ver como normal cosas que no son. Ese sería el primer punto indispensable para poder seguir avanzando. Vale. ¿Y hay alguno o le pregunto a Mariano? Isabel. Hay más puntos, pero no, o sea, dime algún otro y ahora le pregunto. Sí, pues por ejemplo, otro punto, además de darnos cuenta, es en el día a día, pues por ejemplo, una manifestación sociopática pues puede ser el acoso laboral, el acoso escolar, todas estas manifestaciones pues de odio, ¿verdad? Entonces, en el día a día, una vez que nos hemos dado cuenta, hay que fortalecernos como sociedad a nivel anímico y no tolerarlo. Eso no se puede tolerar. Y no entrar al trapo, pues por ejemplo, en esos pequeños núcleos sociales de triangular a un tercero, o de aislarle, o de pues barbaridades que se hacen en los núcleos pequeños. Vale, eso Mariano, sería otra. Vale, Mariano, en esto te pregunto directamente a ti porque decía Isabel, tenemos que darnos cuenta como sociedad, ya, pero ante esto no hay peor ciego que el que no quiere ver. Exactamente, no hay que hay que tomar conciencia y sobre todo hay que tomar conciencia de las cosas que hacemos en ocasiones que sabemos que están mal, que sabemos que no nos comportamos de manera amable unos con otros y sin embargo las toleramos y cuando no directamente las ejecutamos. Isabel ha dado un poco en el clavo con esto de la situación en el contexto laboral, por ejemplo, ¿no? Todos conocemos gente que en el ámbito laboral se comporta de una forma agresiva, por no decir directamente violenta, y le va muy bien. Entonces, claro, en la medida en la cual este tipo de conductas no estén penalizadas, en el ámbito laboral, en el ámbito urbano, digamos así, ciudadano, político, en la medida que no penalizamos eso, estamos contribuyendo a engordar ese tipo de conductas más adelante y claro, luego después nos sorprendemos y nos parece todo como muy extraño, pero es que en realidad lo estamos tolerando de alguna forma y fomentando, ¿no? En American Psycho, por ejemplo, esa película maravillosa, el personaje está perfectamente integrado dentro del sistema en el que se mueve. Entonces, sí, claro, sobre eso os iba a preguntar ahora, sobre la integración dentro del propio sistema. Termina. No, pues justamente eso, que está tan bien integrado que realmente el conjunto de rasgos que presenta en su forma de actuar, en su forma de comportarse a diario, es el que casa con el conjunto de rasgos que se demanda en el puesto de trabajo que desarrolla. Entonces, claro, en la medida en la cual esta conjunción se da, pues estamos ante un diseño de sociedad que fomenta una manera de comportarse que desde luego no es nada favorable para el individuo ni para la sociedad en su conjunto. Madre mía, me vais poniendo una cantidad de cosas sobre la mesa. Isabel, breve. Sí, que es que además en American Psycho sus compañeros y todo su núcleo social le tapan las barbaridades que hace.
le tapa, le apoya, mira para otro lado. Pero eso también lo vemos aquí, es decir, hemos visto, por ejemplo, hablábamos del caso de la sociedad vasca en los tiempos de ETA, veíamos perfectamente cómo la gente en la calle tapaba determinadas actitudes, casi que las justificaba. Fíjate, ¿no? pero yo ahora es que justo me habéis pillado que estoy preparando las clases sobre desviación social y estoy justo con el síndrome del espectador, el síndrome genovese, y me estáis recordando justo a esto, ¿no? Y lo que acabas de decir tú. A medida que un suceso, una violación, llámalo un asesinato o otro caso, cuanto más espectadores tiene, menos probabilidad hay de que una persona auxilie. Sí, porque todos pensamos que lo va a hacer el otro. Claro, o bueno, sí, hay más rasgos, ¿no? O que da la sensación de que estamos esperando que uno salte para poder sentirnos como apoyados como individuo ante algo que se está haciendo mal, ¿no? Por eso, fíjate, por eso es importante en los núcleos pequeños no entrar en el cuerpo a cuerpo en los pequeños grupos. ¿Cómo en los pequeños grupos? ¿A qué te refieres, Isabel? Pues, por ejemplo, en un trabajo que puedan ser, a lo mejor, en un departamento, que te voy a decir, 6 personas. Sí. Si alguien ve que uno de los miembros quiere ya excluir a otro, no entrar ahí en ese compadreo, sino cortar. Tengo un ejemplo muy, muy específico y muy claro. Y no hacer oídos pues a esa crítica, que empiezan por la crítica, a ese juzgar, a ese querer excluir. O sea, si de repente yo veo... empieza muy civilino. Oye, nos quedan 2 minutos y yo quería haceros una pregunta, o quería hacerte una pregunta sobre todo a ti, Isabel, porque hoy voy a reconocer que Natalia y Mariano están un poco más de espectadores que otros días. Pero te voy a hacer una pregunta abiertamente, y es algo que hemos escuchado 100.000 veces. ¿Es verdad que para ser un líder de masas hay que ser un poquito sociópata? ¿Hay que tener un punto de no empatía por el entorno, porque en algún momento tienes que terminar prescindiendo de gente que no debe estar ya contigo en ese viaje? Estamos acostumbrados a ello, y eso parece que es lo que apoyamos. Sin ir más lejos, Hitler era un psicópata. Yo me atrevo ya a decir más psicópata total. Entonces estamos acostumbrados a que el líder para que sea un líder fuerte, tiene que ser un líder que triangule, es decir, que eche a unos cuantos, que dicte, y en partidos democráticos, pero que sea él el que lleve la batuta. Y eso también es algo que los sociólogos tenemos que poner de manifiesto, todas estas cosas, hacerlas ver. Qué difícil me parece. Escuchad, me habéis dejado los 3 sobre la mesa varios temas. Me da la sensación de que esto vamos a volver a hablarlo, ¿eh? O sea, os lo digo a los 3, quedaros directamente con la cita, porque me da la sensación de que en algunos momentos vamos a volver a abordarlo. Porque es que son casi -5, tengo que despediros y tengo que dar paso a deportes. Me preocupa mucho, Isabel, te despido a ti en primer lugar. Me preocupa mucho todo esto que me has dicho en este caso, de que al final, bueno, pues un psicópata, un sociópata no tiene ningún tipo de emociones, y casi que por una parte tiende a no tener empatía, ser egocéntrico, manipulador, y en este caso aprovechar la inteligencia emocional en su propio beneficio. Me preocupa mucho porque al final es algo que vemos muchas veces. Isabel, participas con nosotros otro día, ¿no? Sí, bueno, yo encantadísima. Bueno, pues que sepas que te apunto. Mariano, a ti en este caso te veo la semana que viene, te escucho la semana que viene. Como siempre, un placer, aquí estaremos. No, y tanto que sí. Hoy, de todos modos, te he escuchado poquito, ¿eh? La semana que viene a ver si te escucho más. Estaba aprendiendo. Diga sí, Natalia. En este caso tú estás aquí conmigo si quieres, ya que estás aquí en el estudio, que hoy vosotros habéis estado un poco de espectadores, lo decía yo, pero es que... Hay que dar la oportunidad al invitado, mejor que es el experto. Y el tema hay que reconocer que estaba muy bien, ¿eh? Sí. Hay que reconocer que estaba muy bien. Oye, que por empatía hay que dejarle paso a Manolo Muñoz, ¿te parece? Sí. Venga, pues nos vamos con Manolo. Radio Castilla-La Mancha.